Ya la recta final de esta retaguardia de este martes 17 de enero de 2023, saludando a nuestro buen amigo también Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, me ubico. Y cuando estoy con vosotros ya sabes que aún mejor. Fantásticamente bien, Carlos. Bueno, como ya le hemos pegado un repaso con Sergio Fidalgo y con Fran Trejo a la actualidad política, ya no te voy a machacar con, a menos que quieras entrar en el lío, con el lío que se ha organizado en Castilla-León, del cual yo no destaco tanto el contenido, sino la forma, ¿no? Es decir, y por las dos partes, ¿eh? Por las dos partes, y además, como aquí es conocido mi posicionamiento, a pesar de que algunas personas, pues a veces me critiquen un poco, porque piensen que quizás me escoro más hacia una parte que hacia otra. Bueno, pues en fin, cada uno es libre de interpretar lo que quiera, pero sería deseable que, bueno, pues antes de hacer anuncios se consultaran las cosas con quienes, pues en este caso, tu jefe natural, que es el presidente del gobierno, el jefe del ejecutivo, en este caso, de una autonomía, de un gobierno autonómico tan importante como el de Castilla y León, y sobre todo, coño, que se pongan de acuerdo. Es decir, yo, y no he tenido oportunidad de decirlo hasta ahora, pero coincido bastante con lo que dijo ayer Borja Semper, es decir, pero esto ya no es que dentro de nuestro espectro ideológico, desde luego que no es el socialcomunista, no es que te escores más hacia el PP o hacia Vox, es que a mí me ha parecido un error estratégico de primera división porque al final el que se le da munición es a Sánchez. Simplemente te decía que no te iba a preguntar, al final te estoy preguntando. Pero es que es mi Sí, no, impresión, Carlos. Y esto es un disparo en el pie a un año que no es nada, es pasado mañana de unas elecciones generales. Hombre, pues no sé, yo lo primero, si soy vicepresidente, consulto, lo pacto, lo consensúo para que no tenga que salir el consejero de Sanidad y el presidente a desmentirme después y a dar sobre todo esa imagen de cierto desorden, de cierta entropía política que se ha dado, Carlos. sí, desde luego Pedro Sánchez y su gobierno, ante los auténticos desastres que están perpetrando con su manera de legislar y con sus bodrios legislativos y sus decisiones, como por ejemplo la nefasta ley del sí es sí, pues están sobreactuando de una manera clarísima con una cuestión que aún a día de hoy no significa nada, no hay una ley, no hay una norma, no existe ningún protocolo, no existe absolutamente nada más allá que unas declaraciones públicas de unos responsables políticos de una comunidad autónoma y lo están utilizando, están sobreactuando para tapar sus verdaderas vergüenzas, lo que verdaderamente está en estos momentos preocupando y afectando a millones de mujeres en toda España, como es la suelta masiva de violadores y de pedrastas. Y eso lo están utilizando, ese rifirrafe o esa pequeña discrepancia o esas pequeñas diferencias que tampoco son excesivas, desde luego. Yo creo que finalmente se pondrán de acuerdo y habrá un protocolo magnífico en Castilla y León para que las mujeres que deseen seguir adelante con su embarazo puedan hacerlo y desde luego que para tomar esa decisión, que en todo caso es un drama humano que no creo que haya que utilizar para hacer política partidista ni para hacer, pues insisto, como está haciendo ahora mismo el gobierno de España, un auténtico numerito, una sobreescenificación para tapar sus verdaderas vergüenzas legislativas y sus nefastas decisiones de gobierno. Por lo tanto, nada más que añadir en esta cuestión, que creo que cuanto antes acabe este debate, que es totalmente, insisto, artificial, mejor todavía, porque hay que hablar de lo que realmente afecta a las personas en su día a día. Por supuesto que sí, el derecho a la vida y el derecho a que las mujeres prosigan con su embarazo y proteger al no nacido, pero desde luego lo que en este momento hay es unas declaraciones de unos responsables políticos, nada más ni nada menos. Y lo que sí que hay en efectivo que afecta directamente a la vida de las personas son los violadores y pederastas que está soltando este gobierno. Y eso, desde luego, no lo va a tapar absolutamente nada. Por desgracia, nos estamos acercando cada día más a los 200 violadores beneficiados por esta ley de Pedro Sánchez. Y eso sí que afecta a la vida directamente de las mujeres, porque eso ya está teniendo su eficacia jurídica y su eficacia en la calle. Lo otro todavía está en debate dentro del propio gobierno de Castilla y León. Vamos a lo que ocupa y preocupa a la gente y a lo que afecta a la gente. Vamos a hablar, en este caso, del predio de nuestro buen amigo Carlos García, que es el predio de todos los españoles, que son las tres provincias vascas. Ponme en primer término, Omar, el último pantallazo que te he pasado. Se lo vamos a leer a nuestros espectadores.
si lo tienes por ahí a mano. Ahí estamos. Urkullu, Íñigo Urkullu, el lehendakari del gobierno vasco, admite su dolor, entre comillas, por el caso de Miguel, pero se muestra orgulloso de la respuesta del PNV. El lehendakari, que presidía el partido cuando estalló el caso, dice tener la conciencia tranquila. Ponme ahora, de toda la batería de pantallazos que te he pasado, Omar, ponme los dos primeros, que los vamos a leer porque tienen que ver con el mismo asunto y complementar esta información que ahora nos va a comentar Carlos García. Los otros, ahí está. Bueno, son dos pantallas. El Mundo, la edición del País Vasco. Urkullu se siente orgulloso con la reacción del PNV tras destaparse la trama de corrupción que no detectó. Las dos caras. Bueno, Urkullu se siente orgulloso con la reacción del PNV. Vete al pantallazo anterior un momentito, Omar, para que ya nuestros espectadores, y ahora Carlos García lo comenta, las dos caras del caso de Miguel, la denunciante sin contratos en una década y el condenado de viaje oficial. Una información es del diario El Mundo y la otra del diario.es. ¿De qué estamos hablando exactamente, Carlos García? Pues estamos hablando del caso de corrupción más grave en la historia del País Vasco y uno de los casos de corrupción más graves en el conjunto de España y que afecta de lleno al principal partido en este momento y además que afecta en el momento en el que Urkullu no era el lehendakari, pero era el presidente del PNV, que es el nexo de unión entre los más de 20 condenados por adjudicar o influir en la adjudicación y generar una trama para adjudicar contratos de forma irregular a cambio de comisiones. Y el nexo de unión era el PNV, porque estamos hablando desde un concejal de Lejona, Leioa, en Vizcaya, hasta un concejal de Vitoria, en Álava, hasta un director general de Juventud del gobierno vasco vizcaíno, hasta un diputado foral de la Diputación Foral de Álava, también del PNV. Y el PNV, el partido, es el nexo de unión entre toda esa trama de corrupción que servía para dar dinero a sus actividades como partido y también para meterse dinero al bolsillo de ellos mismos y a su vez para colocar a amiguetes en ese tipo de contratos que adjudicaban a dedo a cambio de comisiones. Algo que ocurrió hace 13 años y que más allá de tomar medidas contra estos corruptos, lo que ha hecho el PNV a día de hoy es al cabecilla de esa trama, que era de Miguel y que era el número 2 del PNV en Álava. Y insisto, el PNV solo está en 3 territorios, en 3 provincias de toda España, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, y una de ellas está putrefacta totalmente de corrupción, con su número 2 al frente de esta trama auténticamente mafiosa. Y lo que ha hecho el PNV, en primer lugar, es mirar para otro lado durante años, mientras esta trama estaba beneficiándose de estos contratos, insisto, con Urkullu al frente del partido. No era el lehendakari, era el presidente del PNV. Pero es que hasta hace una semana el cabecilla de esta trama, que ya fue condenado hace 3 años por la Audiencia Provincial de Álava y que ha sido ratificada esa condena a 12 años de prisión, que va a ir a la cárcel, va a entrar entre rejas. Tendremos otra noticia, espero que dure más de 5 minutos, que es lo que está durando este tipo de información en muchos de los medios a nivel nacional y, por supuesto, en muchos de los medios autonómicos. El día que entre este señor en la cárcel y otros 5 altos cargos del PNV que van a entrar en prisión, van a ir a estar en la cárcel con los delincuentes porque es lo que son. Pues el PNV ha tenido al cabecilla de esta trama en un puesto del gobierno vasco, en una fundación dependiente del Departamento de Economía y además ascendiéndole durante los últimos años hasta el punto de llegar a ser representante y actuar en representación del propio gobierno vasco, una persona con una condena firme por corrupción que estaba a la espera de ser ratificada por el Tribunal Supremo, que ya lo ha sido la semana pasada y por lo tanto en escasos días entrarán en prisión 5 altos cargos del PNV y que el señor Urkullu diga que está orgulloso de la reacción y de cómo actuó su partido es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza, insisto, porque cuando se estaba cometiendo no hicieron absolutamente nada para controlar y para fiscalizar esa corrupción. Y en segundo lugar, y aún peor, es que a día de hoy han estado manteniendo en un alto cargo, en una alta responsabilidad del gobierno vasco, en la Fundación ASI, de la Consejería de Desarrollo Económico, al cabecilla de esta trama. Por lo tanto, tiene que dar explicaciones y las dará en breve el señor Urkullu como máximo responsable de esta trama de corrupción, por ser presidente del partido y por estar al frente de un gobierno vasco con cargos condenados por corrupción.
Está claro. Ponme ese pantallazo que te estaba pidiendo ahora Omar por línea interna, porque de lo particular vamos a lo general. Y esto puede ser lo general, el amiguismo que engrasa la corrupción en el PNV, en el Partido Nacionalista Vasco. Alcaldes, senadores y cargos del gobierno vasco que han participado en los delitos. Estamos hablando nada más y nada menos que de una treintena de casos de corrupción política que ya han declarado culpables o se encuentran en la última parte de sus investigaciones a importantes cargos del partido. Aquí, Carlos, que es un poco la conclusión que extraíamos tú y yo ayer en nuestra conversación cuando preparábamos este programa, es que, incidimos mucho, y está bien incidir, pues en la corrupción del socialismo andaluz, por ejemplo, en la que hay y ha habido históricamente en regiones como es la Comunidad Valenciana. En Madrid hemos tenido casos en el pasado de corrupción también, pero se habla muy poco de la corrupción, en lo que está incidiendo ahora Carlos García, que esperemos que dure más de 10 minutos en los medios que informan de esto, que no son todos, son muy pocos, periodista digital, y como veis, pues El Mundo también, hemos visto un pantallazo del diario.es. Estamos hablando de una corrupción muy seria que afecta a un partido que se está escapando de rositas durante todos estos años, pero que las tiene gordísimas en sus cajones. Así es, Eurico, y además, insisto, se está corriendo un tupido velo sobre muchos de estos casos que aún están a espera de sentencia y de condena y que empezarán a desfilar por las cárceles estos responsables del PNV, altos responsables, en breves meses y en los próximos años. Porque, insisto, como muy bien has leído, hay una treintena de casos muy graves de corrupción, el caso de los comedores, el caso de Alonso Otegi, el propio caso de Miguel, entre otros. Pero solo son la punta del iceberg de un nacionalismo corrupto hasta la médula, porque no solo está corrupto el nacionalismo catalán, y no me refiero exclusivamente al dinero que han malversado y el dinero que han robado para su proceso independentista. No. El caso ITV y otro tipo de cosas de la mafia Puyol era dinero para sus bolsillos. Del mismo modo que hay altísimos responsables del PNV que están siendo no solo investigados, sino procesados ya a día de hoy por meterse dinero al bolsillo de todos los vascos y de los impuestos de todos los ciudadanos. Y esto está pasando de puntillas de cara a la opinión pública. Por eso también quiero aprovechar para agradecerte, Eurico, que me des voz e informes de esta cuestión, porque me parece gravísima e insisto, el nacionalismo no solo es corrupto en Cataluña, también es corrupto en el País Vasco. Y esto es salvapatrias que tanto dicen querer al País Vasco, lo que en muchas ocasiones lo que quieren es salvar sus bolsillos y sus haciendas y enfundarse el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. Por eso me parece gravísimo que se trate de tapar, se trate de ocultar, que el PNV quiera mirar para otro lado y no asuma absolutamente ninguna responsabilidad. Es más, fíjate qué miseria moral que le echan en cara, y me parece, en este caso, es cierto, porque el partido más corrupto, no solo del País Vasco, sino del conjunto de España, efectivamente no es el PNV. Mucho lo llevamos diciendo algunos desde el Partido Popular en el País Vasco. Es Bildu, que ha habido 10.000 empresarios extorsionados por sus pistoleros de ETA, a la que pertenecía el presidente y el máximo dirigente de Bildu, como es Otegi, y no han devuelto ni un solo duro. Esos son los más corruptos, evidentemente, en eso estamos de acuerdo todos, pero que ahora esté utilizando esa corrupción de Bildu, el PNV, para tratar de tapar sus vergüenzas, cuando ha estado mirando para otro lado con esa cuestión, y es más, algunos cargos del propio PNV también colaboraron y contribuyeron en facilitar esa extorsión y esos pagos de empresarios, pues me parece muy miserable, y tratar de apuntar hacia otro lado para que la ciudadanía, los vascos y el conjunto de los españoles no se den cuenta de cómo está de podrido un partido como el PNV, que termino como empecé, gobierna y está en las instituciones de 3 territorios, y uno de ellos, como es el caso del PNV en Álava, está podrido hasta la médula. Y más allá de apartar a estas personas de responsabilidades, como es el máximo dirigente de esa trama corrupta, como es de Miguel, le han estado manteniendo en una alta responsabilidad dependiente del gobierno vasco hasta hace una semana. Es algo inaceptable, es algo indecente, es algo que tendría que estar abriendo todos los telediarios y todos los medios de comunicación de España, y que el señor Urkullu y el señor Ortuzan tendrían que dar buenas explicaciones, pedir disculpas, y ya veríamos si no incluso presentar a alguno de ellos su dimisión, porque sería impensable que ningún responsable de otro partido, pudiese ser el Partido Popular o de otro partido, en cualquier lugar de España, una persona condenada por corrupción,
estuviese teniendo una alta responsabilidad en un gobierno autonómico. Está Pues claro. aquí está pasando, e insisto, no pasa nada. Vamos a mirar para otro lado. Un chacolí y un vino tinto y una chistorra. Y ala, Claro. todos para adelante. No puede ser, y desde luego algunos no nos vamos a cansar de denunciarlo alto y claro. Está claro, bueno, por enlazar como empezábamos, si esto lo hace Mañueco, lo hace, me da igual, García Gallardo en Castilla y León, le estarían ya cuchillando en la plaza pública los medios del régimen. Una última cosa muy rápidamente, Carlos, que nos quedamos ya sin tiempo, pero no quiero dejar de tocar. La seguridad, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha comprado 40 coches premium para altos cargos y personal administrativo. Al lado, bueno, pues cartel, me pasa a Carlos García, si gobernamos cambiaremos los BMW por ambulancias para todos los vascos ante su falta por la mala gestión. Seguridad, extraemos ahí del correo otra nota sobre la misma información. Seguridad compra 40 coches premium para altos cargos y personal administrativo. El gobierno vasco se gasta 1,5 millones de pavos, 1,5 millones de eurazos en esto, mientras faltan ambulancias. Carlos García, es escandaloso, es una auténtica vergüenza. Así es, el mito de la buena gestión del PNV no solo es un mito, sino que es una auténtica falacia, como se viene demostrando desde hace ya mucho tiempo, con dos cuestiones. En primer lugar, la nefasta gestión de los recursos públicos, por poner un ejemplo, la sanidad, donde en Bilbao correspondería tener 14 ambulancias, solo tenemos 7. En Vitoria, donde tendrían que tener una ambulancia UBI medicalizada, no la tienen, y tiene que ir desde Guipúzcoa, que ha causado incluso la pérdida de vidas humanas, esa nefasta, lamentable y vergonzosa gestión de los recursos públicos, como por ejemplo el de la sanidad. Pero es que va más allá. Es que va más allá, y este último gasto de 1,5 millones en coches de lujo, entre los que hay 20 BMWs, creemos que es el máximo ejemplo pues de que se piensan que están en un corralito, que están en un bachoqui y que no están gestionando el dinero de todos los vascos y los impuestos de todos los vascos y de todos los ciudadanos, y que no se puede, cuando resulta que no tienes recursos suficientes para atender la sanidad por tu mala gestión, aún insistes en la mala gestión en otros ámbitos y gastas 1,5 millones en 40 coches de lujo, entre los que hay 20 BMWs. Y ya hemos anunciado que si tenemos la posibilidad, si los ciudadanos nos dan la posibilidad, esos BMWs y ese tipo de gastos suntuosos y del auténtico lujo que hace el PNV, y se pensaban hasta ahora que impunemente, y desde luego no nos vamos a callar y vamos a denunciarlo alto y claro, van a ser devueltos y vamos a gastar en lo que hay que gastar. En este caso, en ambulancias y en servicios sanitarios de emergencia, que es auténticamente lamentable en qué situación estamos los vascos. Insisto, esa mala gestión además se confirma, por ejemplo, con el mayor gasto sanitario por habitante de toda España, es en el País Vasco, y en cambio tenemos algunas de las peores listas de espera, algunas de las atenciones sanitarias, como el caso de emergencias y urgencias médicas con ambulancia, peores de España, y algunas de los servicios más necesarios que hay, como la cirugía cardíaca en el Hospital de Basurto en Bilbao, que lo quieren cerrar. Por lo tanto, llueve sobre mojado, y este gasto pues es auténticamente vergonzoso con las necesidades que hay en otros ámbitos para destinar ese dinero público más allá a coches de lujo, insisto, 20 BMWs. Qué barbaridad, 1,5 millones de euros. Carlos García, concejal y portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Cuídate mucho, te envío un abrazo y seguimos hablando dentro de unos días y seguimos dando caña, amigo, que hay que seguir denunciando estas y otras cuestiones porque si no nos comen vivos. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Eurico, es un auténtico placer, como siempre. Un abrazo y gracias.